Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Tapujos. Les agradecemos a todos ustedes permitirnos entrar a todos sus hogares. Les recordamos que abajito van a encontrar las redes sociales para que nos escriban y los correos electrónicos. Nos pueden mandar todos los comentarios, cómo les ha parecido esta segunda temporada. Mi querida Lady, ¿cómo les fue esta semana? Excelente, Rubén. Yo empecé súper bien la semana, ya no tengo tanta tos, este frío ya no me afecta tanto, así que aquí estamos de pelea para arrancar. Muy bien. Y la noticia de esta semana, o por lo menos que se protocoliza hoy, es la renuncia del señor vicepresidente de la República, el señor Germán Vargas Lleras. Pero salió un poquito destemplado ayer. ¿Te parece? Pues hombre, porque es que él dijo que no, que iba a renunciar, y que, pero que no iba a postularse como aspirante. Eso es muy raro, sí, porque además, porque además este es el momento en que todos están renunciando para poder tener el tiempo suficiente de cumplir con las reglas y poder comenzar a hacer su campaña cada uno. ¿A qué se deberá esa patraciada? Hombre, pues debe ser que es que no le ha ido muy bien ni en las encuestas, ni en los comentarios, y la reputación la tiene bastante desgastada, porque mire, recuerda que el señor Germán, pues le acaba, el todo lo cuadra a punto de coscorronazos. Ay, no. Entonces eso le ha generado como bastante pleito, y la gente, inclusive en el sur del país, no recuerdo la población, pero se puso a pelear inclusive con una persona cuando estaba participando en la entrega de las obras. Recuerda que entregó mucho dinero en obras de viviendas, en casas, en mejoramientos y obras de infraestructura en aeropuertos. Cosa que hay que abonarle. Claro, por supuesto. O sea, se hizo una buena gestión desde ese punto de vista, pero desgraciadamente en estos últimos meses ha tenido varios apunticos que son como lunares en medio del lienzo. No olvidemos el tema de los venezolanos, el comentario despectivo y lo que decías del coscorronazo. Entonces, eso lo que muestra de alguna manera es que su temperamento es un poquitico difícil de ensillar. Fuerte. Y recuerden que el señor vicepresidente también acaba de pasar pues por un momento de dificultad en su salud. Le hicieron pues varias intervenciones y ahora está como de pelea. Pero además gravísimo el tema, porque es que tumor en la cabeza es una cosa que asusta. Claro, y también le ha bajado al cigarrillo, le ha bajado un poquito también a esa cosa, y creo que puede ser uno de los posibles aspirantes interesantes que va a dinamizar toda esta campaña de la presidencia con los otros. Pues me reservo mis opiniones. Lo cierto, para meterle más a su opinión, es que Jorge Enrique Vélez García, quien era el superintendente notarial y registro, pues parece ser que ese sí es el que van a meter allá a la presidencia de Cambio Radical para que le empiece también a abonar a ese proyecto presidencial. Pues de todas maneras son personajes que aportan. No hay que desconocer que Vargas ha hecho una labor interesante para el país, que se ha beneficiado mucha gente con la labor que se hizo. Y definitivamente su carácter es un poquito fuerte. Por alguna razón estará diciendo que no va a participar en los comicios, pero yo creo que sí. Ese se va a apostar obviamente, y como le ha bajado al cigarrillo, es ansiedad lo que tiene. Los que hemos dejado de fumar nos da un poquito de ansiedad. Bueno, hay otra cosa, y es que es bastante complejo, bastante particular, y es lo que ha pasado con la denuncia que le van a meter al presidente de la República por lo de la participación de Odebrecht y su campaña con lo de los afiches. Pero tú sí crees que sea... Sí, fueron $400,000 para 2 millones de afiches, cosa que debe ser en este momento un dolor de cabeza grandísimo para el presidente. Pero ¿sí crees que la denuncia sea para él? Porque aquí lo que se acostumbra es buscar un chivo expiatorio y chantarle la culpa al más bobo. Por lo menos la va a soportar Roberto Prieto, ¿no? Roberto Prieto, que era el gerente de campaña, y ese le va a tocar poner la cara. Y obviamente, como Poncio Pilato y como pasó en el proceso 8000 con Samper, pues hombre, el que va a cargar ese muerto va a ser Roberto Prieto y no Santos, porque Santos ya salió a decir en internet que no. En internet y en noticias y en todo. Claro, que no sabía, que qué pena con ustedes, que se acaba de enterar, que se acaba de enterar. Claro, no vio esa, no bueno, vio pero pongámonos un poquitico más trascendentales con el tema. ¿Tú qué crees que se debe hacer para que las campañas se controlen, tengan un poquito más de igualdad en la participación de cada uno de los que se postula, y no se den casos como este donde el candidato tiene todo el tiro para decir: ellos hicieron las cosas a espaldas mías y yo no me enteré? Pero vea, excelente lo que usted pregunta. Mire, ahorita metieron en la reforma política precisamente, ese es uno de los temas importantes, y es por controlar un poquitico más como los topes de financiamiento. Inclusive han manifestado
que sería interesante que el mismo gobierno invirtiera o patrocinara esas campañas. Para evitarnos toda esta cantidad de problemas y de trampas y de mafias. Exacto. Uno de los aspirantes a precandidato por Centro Democrático a la presidencia, que es el senador Iván Duque, ha manifestado que va a vetar, en caso de llegar, ¿no? Pues quién sabe, pero que va a vetar a todo aquel que meta más dinero, que reciba coimas para patrocinar campañas, para después retornar ese dinero a punta de contratos, en fin. Eso, pues hay que ponerle más veeduría, pero... Más veeduría. Pero en el país del Sagrado Corazón... Pero Rubén, más que veedurías, es realmente tomar unas determinaciones y jugar con unas reglas nuevas el juego de las campañas políticas, y en esas reglas nuevas controlar que esos dineros entren y que haya la tentación de que los que están alrededor de un postulado estén haciendo este tipo de negociaciones, porque voy a ser de abogado del diablo, pero ¿qué tal que de verdad a él nunca le hayan dicho? ¿Qué tal que de verdad la persona hizo la negociación por fuera, se ganó una platica, hizo la gestión, estaba aportando 2 millones de afiches a la campaña, y este pobre señor en ese ajetreo y en ese vaivén tan berraco, de pronto nunca le dijeron nada? Es probable, y eso se ha presentado, que muchos de los candidatos ni siquiera se dan cuenta qué es lo que pasa en el interior de sus campañas, pero de todas maneras yo creo que con un informe ejecutivo, especialmente sobre las finanzas, que es lo que más se necesita en una campaña electoral, yo no creo que eso haya sido así tan chabacano. No, pero bueno, de acuerdo, pero de todas maneras hay que tratar de buscar fórmulas que eviten que se repitan este tipo de cosas, porque presunción de inocencia. Ya nos pasó en el 8000 y nos vuelve a pasar ahora, y la salida siempre es la misma, yo no me di cuenta. Presunción de inocencia y por lo menos principio de buena fe le otorgamos al señor presidente de la República. Pues a cambio de tema, usted sabe, ahorita, el lunes, acaban de aprobar el JEP. Ah, sí. Jurisdicción Especial de Paz. Especial para la Paz. Y obviamente hay gente que brinca candeladas con la aprobación de eso, que porque que va a aumentar la impunidad, que porque lo que quieren es manejar la cosa para que el acuerdo pues no colapse tanto y no flaquee tanto. En fin, eso tiene pro y tiene contras. De acuerdo. Lo de los terceros me parece, personalmente pienso que es lo delicado cuando hablan de los terceros, que están ahí en la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Cuáles son los terceros? Los terceros son aquellos que por A, por B, por C, por Z, pues patrocinaron a un grupo ilegal. Entonces hay unos que patrocinaron y hay otros que hay una aclaración en todo esto, y ellos dicen, es que a los que vamos a juzgar y a los que vamos a tener bajo la mira es a los que dieron dineros sin haber sido coaccionados. ¿Por qué patrocinaron cosas si no los estaban presionando? Porque es muy distinto cuando a ti te están diciendo es que si no me da, le mato a su mamá. Ese es otro cuento. Ahora, usted me hace acordar, perdóneme, usted me hace acordar que aquí en el departamento de Antioquia juzgaron a un señor que ya se murió precisamente por patrocinar paramilitares. Y hombre, hay varias versiones, hay dos por lo menos. Una, que él era patrocinador de paramilitares. No voy a decir quién es el señor por respeto a su familia y al mismo muerto. Pero hay otras versiones, especialmente la de su familia, una familia muy conocida, donde manifiestan que no, que era que lo estaban extorsionando y toca pagar. Entonces, ¿eso quién? ¿De qué versión me pego y en qué momento? Pero eso también lo tienen en cuenta ahí. Ahí hicieron el comentario muy aclaratorio de que no van a limitarse simplemente a recibir testimonios, sino que los testimonios que hayan tienen que estar soportados con pruebas. Y es lo mínimo que se tiene que hacer, porque te imaginas aquí entonces echando el dedo al que me cae gordo y yo hablo mal de este y hablo mal del otro y echémoslo para adelante con un proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay que pegarse de la ley, aunque esto sea un capítulo especial para juzgar guerrilleros, gente del Estado también, agentes del Estado, de las fuerzas militares, y civiles que quedaron involucrados en el proceso o en los problemas. Pero bueno, si en el Congreso de la República les están ayudando, por lo menos con esta aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues ya va a empezar el viacrucis de los integrantes, de los exintegrantes de las FARC, porque esta semana también el ministro de Salud, de la Protección Social, Alejandro Gaviria, anunció que ya 7.300 por lo menos exguerrilleros estaban afiliados a la CPS. Oye, pero hay dos cosas. Les empezó el viacrucis ya. No. Hay dos cosas que me parecen muy particulares. Y diclofenaco.
En primer lugar, dice que los guerrilleros eran 6.480 y de cuándo acá se volvieron ya 7.000. 7.000 y pico ya vamos. Sí, claro. 7.000 afiliados Están afiliaditos. a esta pesadilla. O sea, ni los actores tenemos en este país EPS, es no verdad. tenemos EPS. De hecho, ahí está el caso de Luli Boza sufriendo en este momento con su hijito, que es un niño con un problema de un síndrome especial que necesita su droga, y Luli se ha regado esta semana por todas las redes a pedir ayuda a este Sí, tipo de programas sí, para sí. que divulguen que la EPS no le quiere seguir dando la droga al niño, y si el niño no toma esta droga, entonces no puede caminar, o sea, se queda totalmente paralítico. Entonces, ¿de qué estamos Pero bueno, hablando? pero bienvenidos la gente de la Sala de la Ciudadanía. Nosotros yo creo que vamos a unos mensajes y ya regresamos. El Papa Francisco hizo una propuesta hace un par de días bastante interesante e innovadora, diría yo, para la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en el sentido de darle la oportunidad a personas que tienen familia, hombres que tienen su familia conformada en zonas apartadas de zonas urbanas, hombre, que tengan la posibilidad de ser sacerdotes y evangelizar, obviamente, como en sus regiones, en sus localidades. Ese es un tema muy importante que podría abrir de pronto más posibilidades en la institución, en la iglesia como institución. Hoy tenemos un invitado, Lady. Nuestro invitado es todo un personaje, el señor Juan Diego Ruiz, quien es sacerdote, abogado y encargado de la parte jurídica en la curia. Bienvenido, qué rico tenerlo aquí. Qué preparación, qué presentación tan caché. Hombre, por supuesto. Integral. Integral, no todero. No toderos, aquí Todero vamos no, todos integral, integrales, que es muy preparaditos. distinto. Oiga, Muy bien. más estudiados que un fósil. Hombre, por lo menos nos tomamos la tarea de investigar un poquito. Padre, inicialmente, la propuesta del Santo Padre Francisco, ¿cómo la analiza usted? El Papa Francisco es un hombre muy interesante porque es un hombre sin tapujos, ¿cierto? Como se llama este programa, ¿cierto? Es un hombre que no adorna con palabras lo que tiene que decir, lo que es verdad y lo expresa. Cuando a él le hablaron de los sacerdotes casados o que se pudiera abolir el celibato, entonces él dice una verdad que es muy interesante. Él dice, es que el celibato no es un dogma. El celibato no es un dogma, ¿cierto? La fe se sostiene sobre 3 pilares fundamentales, que así es como se divide el catecismo de la Iglesia. Lo que yo creo, lo que yo vivo y lo que yo celebro, ¿cierto? El credo, los mandamientos y la liturgia. Sobre esos 3 elementos se sostiene la fe. Entonces hay un elemento de esos 3 que es muy importante, que es la parte dogmática, que es el credo. El credo es una construcción que se hizo durante mucho tiempo. Cada una de esas verdades del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo. Esas verdades son construcción de tiempo, de muchísimo tiempo, de siglos. Que no es negociable y que es irrevocable, Claro. es lo que es, Que es es, donde estamos claro, nosotros inventados. Que es la verdad sobre la cual yo fundamento mi vida y mi liturgia, mis celebraciones. Entonces el Papa dice de manera muy interesante, dice, es que el celibato no es un dogma. El celibato es una disciplina que se impuso en la Iglesia. Si no estoy mal, eso fue por allá como en el Concilio de Letrán, en el año 1139, me parece que fue el Concilio de Letrán, y creo que fue ahí donde se impuso el Cuando celibato comenzó. para la Iglesia Latina. Sí. ¿Cierto? Padre, pero usted no cree que, o sea, aprovechando como la propuesta que hace el Papa, uno a veces le queda como cierto tufillo ahí sobre el comportamiento precisamente célibe de algunos integrantes de la Iglesia. ¿Usted no cree que esta propuesta que presenta el Papa Francisco es una oportunidad, por lo menos, para no extirparle a un sacerdote o a una monja, Sí. que son sujetos, individuos, Bueno, seres seres humanos. vivos, Seres sintientes, humanos, claro. hombre, por lo menos su sexualidad? Sí. Y evitarse precisamente tantos cuestionamientos y tantas cosas, independientemente de la identidad sexual que tenga la persona. Pero el Papa diferencia, a ver, yo creo que es muy importante entender una cosa. Ser sacerdote no es una profesión, así como ser papá no es una profesión.
Ser papá o ser mamá no es una profesión. Es una vocación. Claro, es una vocación, es un estilo de vida. Claro, es un estilo de vida. Entonces, ser sacerdote no es profesión, es estilo de vida. Yo tomo la decisión con las implicaciones que eso trae, así como tomo una decisión de casarme, que eso implica que le tengo que ser fiel a mi esposa, que si tengo unos hijos debo cuidar por ellos. Todo el asunto que implica la decisión que he tomado por vocación. Lo mismo es el sacerdote, ¿cierto? Lo mismo es el sacerdote. Entonces, el sacerdocio es una decisión que yo tomo de entregar mi vida, mi decisión, mi vocación, mi celibato, como una exigencia que hay en la institución, ¿cierto? En la institución de la iglesia. Por allá hubo alguna vez un sacerdote en Miami. Claro, el padre Alberto. El padre Alberto que dijo, aquí en esta estructura yo no quepo, claro, entonces me voy para allí. Eso es válido, es una decisión de él, ¿cierto? Entonces, es importante, son bien importantes varios elementos. Es importante que el Papa está reconociendo el celibato no es un dogma. Y si no es un dogma, se puede modificar. Claro, claro. ¿Cierto? Se puede modificar. Se entiende. Las cosas como en derecho se deshacen como se hacen. Y si un concilio dijo aparece el celibato, puede aparecer el Concilio Vaticano III que diga desaparece el celibato, ¿cierto? No hay ningún problema y no afecta a la estructura de la iglesia como dogma. Pero bueno, pero un momentico. Digamos que se casan los sacerdotes ahora, cosa que yo celebro, créanme que sí, o sea, me encanta que el padre, que él sea tan open mind y que esté diciendo que esto es posible. Open mind. Pero de aquí, el alemán de esta sí es perfecto, ¿cierto? Pero de aquí en adelante, ¿cómo concebiríamos nosotros, por ejemplo, la manutención de un padre que está casado y que tiene una familia que sostener? Esa parte económica, ¿cómo se solventaría? Claro. Es que ese es el asunto, es que románticamente uno toma decisiones, pero la carpintería del asunto, la logística del asunto, es la que tiene implicaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Medellín, por allá más o menos en el año... Pues mamá, se me perdió. Yo creo que por allá como en el 96, 95, comenzamos una experiencia interesante que es el diaconado permanente. Es decir, el sacerdocio tiene 3 niveles. Tiene 3 escalas, 3 jerarquías. Entonces, la primera jerarquía es el diaconado. La segunda es la del presbítero, la del sacerdote. Y la tercera es la del obispo, ¿cierto? La del obispo. Los diáconos normalmente eran una ordenación, un estado transitorio hacia el presbiterado. Entonces, en el seminario, uno entra al seminario y antes de ordenarse, 6 meses antes de ser sacerdote, lo hacen diácono. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un ministro ordenado. Puede desempeñar varias funciones litúrgicas. Entonces, un diácono puede presidir matrimonios, puede casar. Un diácono puede bautizar. Un diácono puede presidir exequias, ¿cierto? Es decir, si hablamos de unos sacramentos, un diácono puede realizarlos. Sí. Y ese diácono, a partir de ese momento, el Papa Pablo VI revivió mediante un motu propio de él, revivió que los diáconos pudieran ser casados. Y aquí recomenzamos, por allá por el año 90 y piola, el diaconado permanente. Sí. Nosotros tenemos aquí una cantidad de hombres casados que son sacerdotes, diáconos. Pero mire, usted, padre... Pero ¿cómo manejan? Porque ahí se me quedó colgada la respuesta. ¿Cómo manejan eso? Si ya ustedes tienen una parte de ustedes que es casados, que son casados, ¿cómo es la dinámica de la manutención de estas familias? Yo le ajusto, escúcheme. Mire, padre, lo que dice Lady, que me parece muy acertado, es a la hora de tener la familia, de tener los hijos y toda la cosa, hay mucha gente que se pregunta, hombre, ¿cuánto se gana un sacerdote y si sí le alcanza? Porque yo por lo menos veo mucho curita con platica y yo dice, wow, y esta camioneta, y esto, y este apartamento, wow, pero bien, uy, y uno va y uno ve, y uno les ve unas obras de arte que uno dice, pero con bastante clase el curita. Y uno dice, si habrá una manutención como decente ahí, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? A ver, lo que pasa es que hablemos sin tapujos. A calzón quitado. A ver,
Una de las grandes estrategias, entre comillas, que se aprende cuando se va avanzando en un proceso de formación, es aprender a aproximarse al manejo de los bienes. Sí. De los bienes. Yo le digo a una familia, por ejemplo, mire, ustedes, por ejemplo, dicen que esa comunidad religiosa como tiene de plata, Sí. esas monjas como tienen de plata, vea esa construcción, vea ese colegio. Entonces yo les digo, es que son inteligentes. Es decir, aquí hay 10 religiosas que trabajan, 10 religiosas que tienen un salario y ese salario se pone sobre la misma mesa y se toma decisión con ese salario. O sea, si en una familia la gente fuera capaz de decir, ponemos los salarios en común y generamos un capital y generamos una inversión, eso es inteligente. Un sacerdote no tiene esposa, un sacerdote no tiene hijos, pero un sale más económico. Claro, un No, y sacerdote todo lo que genera gana es ingresos. para él. pero venga, yo Claro, los invito a una genera cosa. ingresos. Padre, escúcheme un segundo. Vamos a unos mensajes y ahorita en la parte final como que redondeamos un poquito este tema para no quedar en punta. Ya regresamos. Padre Juan Diego, estábamos hablando sobre la genialidad que uno debe tener para administrar dinero, una comunidad religiosa administrando plata y un curita también una parroquia. Sí, Y a veces pobreza, ¿cómo se hace? pero es que mira, Incluyendo la familia, ¿no? claro, pero es que mira, no es lo mismo que yo compre un par de zapatos buenos a que compre 10 pares de zapatos malos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que es importante una buena inversión para que eso que yo invierto sea inteligente y no sea generar pobreza, ¿cierto? Pienso que cuando se avanza en cierto nivel de formación, se logra adquirir eso. No estamos diciendo que haya que despilfarrar, que haya que... No, pero es que la ser calidad es una cosa. Ser aparentes o cosas. No, pienso que para todos nosotros, en el nivel de la vida diaria, de los hogares, de todos, de la vida que manejamos, es importante la centralidad frente al gasto, la centralidad frente a lo que se adquiere, ¿cierto? A veces puede que se les vaya la mano a algunos, es muy posible. Que nos dejemos llevar por el brillo y eso, sí, es muy posible, pero pienso que en términos generales es un asunto de sabiduría más que de inteligencia. Sí. De acuerdo. Padre, para que cerremos este tema, hablamos de la situación del Papa abriéndose la posibilidad de que vengan unos padres que pueden ser casados, Sí. porque hay una necesidad, que es la necesidad de mandar a estas personas hacia sitios lejanos donde no hay quien vaya a cubrir esto. Sí. Eso es verdad, porque a mí la sensación que me da es como que se están abriendo esta posibilidad más por una necesidad de gente que trabaje, a que realmente haya una convicción Sí. real de que es que ustedes como curas también tienen derecho, si lo sienten así, de formar una familia. Claro. Como si fuera una bolsa de empleo. Y no solamente... Yo lo siento así. Como si fuera una yo lo bolsa siento de así. Y no solamente tener una familia, sino de tener sexo con otra persona. De acuerdo. No, Claro, pues obviamente, que eso es está inherente. implícito ahí, Claro, lo claro, tengo claro. Es implícito. inherente, pero mira, lo que el Papa está diciendo es, una cosa es que yo abra el sacerdocio para personas casadas y otra cosa es que yo le permita a los sacerdotes solteros casarse. Ajá. Exacto, esa Ahí aclaración está muy hay bien. unos gran parámetros. Hay grande abismo, hay grande abismo. Claro, muy diferentes, que es lo que el Papa está planteando. Ok. Si hay personas casadas, probas, pues como se dice, Preparadas, varones que sepan preparados, también del con tema. una muy buena aceptación de la comunidad, en lugares distantes. Por ejemplo, uno de los cardenales de Brasil hablaba de la Amazonía brasileña y le pedía al Papa que lo permitiera. Entonces a personas, a hombres casados, con muy buena capacidad de aceptación comunitaria, que a ellos se les conceda el sacerdocio. Esperemos a ver entonces No al contrario. cómo va la cosa. Padre, nos tenemos que ir, muy amable, muchas gracias. Si esto apenas está empezando, hombre. Hombre, así es. Doña Qué Lady, rico. chao, nos vamos. Se nos Muchas acabó, gracias. siempre nos quedamos con ganas de más. Hombre, a ustedes muchas Rico. gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y chao. En 8 días nos hablamos. Ay.